Sin distancias. La UNED en Radio 3. Hoy nuestra programación está relacionada con la informática y las nuevas tecnologías y el trabajo social. Las humanidades digitales es un término que engloba un relativamente nuevo campo interdisciplinar que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en la labor de los investigadores en las humanidades. Este nuevo campo se ha vuelto cada vez más importante en el ámbito académico internacional y ofrece nuevas y emocionantes posibilidades para el desarrollo de la investigación y la enseñanza en las humanidades. En este primer tramo de Sin Distancias, Ana García Serrano, profesora de la Escuela de Informática de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información de nuestra universidad, nos habla sobre los retos que ofrecen las humanidades digitales a los informáticos. El objetivo que queremos hacer es responder a la pregunta ¿qué retos ofrecen las humanidades digitales a los informáticos? Entonces, lo primero de todo es comenzar recordando que tanto la sociedad como el estudio, la investigación, en cualquier conocimiento o en cualquier área del saber, han sufrido una importante transformación. Esa transformación proviene de adelantos, como pueden ser la creación de Internet en los años 70, la creación de la web en los años 80 y los servicios web que desde principios del siglo XXI resuelven automáticamente tareas solicitadas por los usuarios. Son estos programas, digamos, que tenemos o que a veces vemos en las películas que dicen son agentes, que son usuarios que van a hacer caso cuando hablo el ordenador o la tablet, me van a hacer caso y les voy a poder pedir dónde voy ahora o dónde está esta dirección, etcétera, etcétera. Bueno, pues en general, ahora mismo en la web, muchas de estas funcionalidades que se dicen, muchas de estas tareas que se solicitan, se resuelven mediante servicios en web, ¿vale? Entonces, dentro de estos cambios, las humanidades y las ciencias sociales también aparecen y también los sufren o también se benefician de ellos. Entonces, ya por ejemplo, en los años 50 se habla de la informática humanista, como un concepto en el cual se entendía que la informática aparece en el mundo de los humanistas. Así, entonces, vamos a hablar a partir de ahora, que también es el título de este programa, de las humanidades digitales. Entonces, para ello, voy a utilizar la definición que da Paul Spence del King's College sobre la misma. Entonces nos dice, es el campo que engloba a casi todas las áreas tradicionales y emergentes de las humanidades, con diferente nivel de penetración, que se aprovecha de cualquier innovación tecnológica aplicable a la ciencia. Entonces, ya de esta manera podemos ver que las humanidades digitales no abandonan las humanidades tradicionales, sino que complementan a estas. Os puedo comentar que se reconoce que en los años 40 el primer trabajo de humanidades digitales es el realizado por el investigador jesuita Roberto Busa, que contactó con IBM para crear una concordancia en latín de las obras de Santo Tomás de Aquino. Entonces, esto es muy interesante, pero desde el punto de vista informático, deciros que estamos hablando de los años 40, que fue un proyecto que duró 30 años o casi 30 años y que lo que hicieron informáticamente o la tecnología que necesitaban era un índice con más de 10 millones de palabras. Es decir, que de alguna manera nos preguntamos, o que cabe preguntarse, bueno, pues este jesuita tuvo la genial idea de contactar con IBM en aquel momento, pero realmente, ¿cómo se produce el paso de la edad impresa a la edad digital en las humanidades? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se realiza este cambio? ¿Por qué? Pues porque surgen las tecnologías y entonces se aplica la tecnología en las prácticas de los científicos humanistas y, en general, innovando en la forma de crear,
gestionar y divulgar el conocimiento humanista. Es decir, no solamente en las humanidades digitales se utiliza la tecnología, además se promueve o se potencia la tecnología, permite potenciar una nueva forma de crear y divulgar el conocimiento. ¿Cómo han seguido las instituciones y la academia estos cambios? Pues en España el marco institucional se está desarrollando actualmente, aunque sí que es cierto que hay una visibilidad potenciada por asociaciones. Por ejemplo, tenemos la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, que se constituyó en agosto del 2012 y que luego os dejo la dirección web, y también existe la Red HD o la Red de Humanidades Digitales, que surge en junio del 2011 y de la cual también os dejaré asociada a este programa la página web. Cualquiera de ellas dos tienen también relaciones con la Asociación Mundial, que se llama Alianza de Organizaciones de Humanidades Digitales, o con la Asociación Europea, que es la Asociación Europea de Humanidades Digitales. ¿Vale? Es decir, que sí que los humanistas digitales españoles sí que existen y sí que están bien organizados, o españoles o hispánicos, mejor dicho. Sin embargo, todavía siguen en un marco, o seguimos en un marco académico bien informático o bien humanista, en el que los trabajos se reconocen de una manera bastante limitada. Entonces, quizá lo más importante para ello es preguntarnos, pero ¿cuál es la naturaleza de las humanidades digitales? Es decir, ¿cuál es el objetivo de las humanidades digitales? Teniendo en cuenta que humanidades digitales es un concepto o un término que se acuña en el 2004. Y entonces voy ahora a leeros una reflexión de la investigadora Nuria Rodríguez Ortega, ¿vale?, que también os daré la referencia, que más adelante, en la que ella nos define cuál es la problemática de las humanidades digitales. Entonces dice: las humanidades digitales van más allá de la aplicación y uso de una serie de tecnologías, recursos y sistemas digitales. Lo que define, pues, a las humanidades digitales frente al conjunto de disciplinas humanísticas que utilizan herramientas tecnológicas es la búsqueda de nuevos modelos interpretativos, nuevos paradigmas disruptivos en la comprensión de la cultura y del mundo. Es decir, volvemos a incidir, igual que antes hacía Paul Spence, se vuelve a incidir en que el uso de la tecnología no determina que estés trabajando en humanidades digitales, aunque es necesario, por supuesto, sino que la innovación en las formas de crear e investigar es lo que nos permite reconocer realmente cuando un proyecto, un trabajo de investigación, algo profesional, se encuentra dentro de las humanidades digitales. Entonces, claro, si realmente ahora ya se demandan en Europa, ya están demandando profesionales de humanidades digitales. Entonces, cabe que nos preguntemos, entonces, ¿cuál es la formación necesaria de los futuros investigadores y profesionales de las humanidades digitales? Podemos preguntarnos, ¿tiene un investigador en humanidades que estudiar previamente informática por lo de saber programar, o que estudiar previamente ADE, Administración de Empresas, para saber vender el producto y los recursos que desarrolla? Entonces, claro, no hay que llevar las cosas tan al extremo, aunque seguro que un estudiante de humanidades que además hace informática y hace ADE sería una maravilla, pero es muy difícil, no hace falta que llevemos las cosas tan a un extremo. Entonces tenemos aquí la experiencia de Juan Luis Suárez, que es un profesor de la Universidad de Western Ontario, del Cultureplex Lab, ¿vale?, que también os dejaré la página web, en el que nos indica que un currículo basado en humanidades digitales pues debe de intentar conseguir que los profesionales futuros o los estudiantes o los investigadores tengan un cierto nivel de alfabetización digital. Ya nuestros estudiantes actualmente empiezan a tener, porque la sociedad
alfabetiza digitalmente ya desde que son niños. Pero por otra parte, también, según nos indica Juan Luis Suárez, deben de tener habilidades de programación mediante la realización de proyectos. Ya es algo que también en secundaria estamos consiguiendo, porque ya todos luego se dediquen a las humanidades o a la ingeniería o a lo que sea, ya empiezan a programar en algunos lenguajes, aunque sean sencillos, y a realizar algunos proyectos. Claro, esto, digamos, son las bases. Además, un currículo basado en humanidades digitales debería de fomentar la colaboración y la creatividad como formas de adaptar las prácticas humanísticas al entorno social. Es decir, tienen que ser capaces de construir y gestionar y de desarrollar y trabajar en procesos colaborativos y muy creativos. Todo ello en el marco de proyectos. ¿Vale? Entonces, de alguna manera vemos que es posible que en un momento dado haya una profesión que ya está demandada de los humanistas digitales. Ahora, lo que sí que tenemos claro en este campo es que los humanistas y los informáticos tienen que integrarse en grupos de trabajo. No sé si dentro de unos años podrán trabajar los humanistas digitales ellos solos, pero de momento la realidad nos dice que los grupos de trabajos tienen que ser mixtos o interdisciplinares, ¿vale? Entonces, voy a comentar, claro, que estos grupos de trabajo multidisciplinares tienen que entenderse. Entonces, ¿cómo conseguimos que estos grupos se entiendan? Pues yo, con mi experiencia, de lo que os voy a hablar dentro de un momento, pues solamente puedo decir que la manera de entenderse los grupos multidisciplinares es practicando explicaciones por parte de los humanistas a los informáticos, donde los humanistas indican a los informáticos qué necesidades de conocimientos, de gestión de información, procesos creativos necesitan soporte informático. Tienen estos grupos multidisciplinares que practicar también planteamientos teóricos y prácticos que los informáticos explican a los humanistas. Deben saber cómo se puede integrar, qué tecnologías hay, cómo se pueden integrar tecnologías, cómo se pueden aplicar a su trabajo, etcétera. Pero tiene que ser también una explicación en la otra dirección. Y luego, claro, como tanto los informáticos como los humanistas vivimos en un mundo social, en un mundo en la web 2.0 y dentro de poco la 3.0, etcétera, etcétera, muy conectados, etcétera, pues hay que crear entre humanistas e informáticos, ahí no puede ir ninguno solo, formas de presentar y dar a conocer los productos de carácter híbrido que abordan temáticas nuevas o metodologías nuevas, o sea, proyectos y productos que no son conocidas o habituales en las publicaciones de su área, tanto informática como humanista, o en las formas de trabajar en el mundo académico, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen que crear además el entorno en el que se tienen que mover. Ahora os voy a comentar sobre mi experiencia en humanidades digitales. En concreto voy a hablar del proyecto DIMACHE, que ahora os digo qué es. No es la primera vez en mi vida en la que yo investigo en un proyecto multidisciplinar, pero sin embargo este proyecto me ha permitido trabajar con historiadores en un tema muy bonito y que ha supuesto para mí un hito muy importante en mi carrera. Independientemente de que como estamos creando el mundo de las humanidades digitales, pues ya veremos a ver los indicadores famosos como los tenemos. Pero puedo decir que el trabajo en el proyecto de El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica siglos XVI-XVIII, que así es como se titula el proyecto, es un proyecto muy satisfactorio. Deciros que este proyecto, agradecer al Mineco que nos lo concedió en el 2013 y que podemos trabajar hasta mediados del año que viene. Entonces, en este caso hemos podido trabajar un grupo de historiadores y de informáticos en un tema
que desde nuestro punto de vista, es decir, ahora ya entro en qué pueden encontrarse los informáticos trabajando en las humanidades digitales. Pues entonces aquí nosotros hemos trabajado en un tema relacionado con la organización del conocimiento y su descubrimiento, que por supuesto es organización del conocimiento de los dibujantes e ingenieros que estaban al servicio de la monarquía hispánica durante los siglos XVI al XVIII. Deciros que los objetivos que teníamos en concreto eran, primero, seleccionar una forma de representación y almacenamiento tanto de información estructurada como no estructurada. Me explico. La información estructurada es aquella que podemos encontrarnos en una ficha donde tenemos un metadato que tiene un valor, que puede ser el título. El título, imaginaros que tenemos un mapa, ¿vale? Que es el objeto de estudio de este proyecto. Tenemos un mapa de una fortificación en Jaca o en Madrid o donde sea. ¿Vale? Y entonces, pues ese es el objeto de investigación. Este objeto viene descrito por una ficha en la que tenemos pues título del mapa, mapa dibujado por los colores que hay en él, etcétera. Esto es lo que llamamos información estructurada. Ahora, la no estructurada es aquella en la que el documentalista, cuando vio ese documento, pues escribió en párrafos y nos dijo en campos de texto, nos dijo, pues es una imagen que está, pues es un escorzo, o que está incompleta, o que está rayada, o que tiene colores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos trabajar con estos dos tipos de información. En realidad, tenéis un caso muy concreto que conocéis muy bien, que es Google. Google trabaja tanto con información estructurada, la que tiene metadatos y tiene descrito cuál es el título, que lo saca de fuentes de información de otros sitios, y con textos no estructurados, es decir, con documentos en los cuales ha estudiado los términos y las estadísticas de esos términos en estos documentos, y entonces él, cuando le hacemos una consulta, nos ofrece esos textos más relevantes o los textos más relevantes a la pregunta que hemos hecho. Entonces, de alguna manera, nuestra intención, el segundo objetivo que teníamos en este proyecto, era hacer esta información accesible con un modelo de organización y recuperación de información. Es decir, cuando la información o el conocimiento es explícito y está indicado en los metadatos, este es el título, el idioma de esta ficha o el idioma de este mapa es tal, entonces eso está explícito y entonces digamos esa información está accesible. Pero ¿qué ocurre si la información que nos interesa está oculta dentro de un texto de muchos párrafos? ¿Cómo podemos hacer accesible esta información? Pues eso se hace en informática con lo que se llaman los modelos de organización del conocimiento, que ahora os digo un poquitín más. Entonces, finalmente, claro, tú quieres hacer esa información accesible, pero claro, te puedes ofrecer una base de datos sin más o una serie de ejemplos que nadie puede leer si no sabe el lenguaje de programación o de marcado con el que estás trabajando. Entonces, queremos también hacer visible esta información gestionada automáticamente para que luego los investigadores puedan usarlo. Eso exige la realización de una parte que ahora está teniendo también bastante auge en las humanidades digitales, que son la visualización y los interfaces de toda esa información. Porque claro, las metáforas que se utilizan en los interfaces no siempre se corresponden con el tipo de información que tenemos dentro de esa base. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica de organización del conocimiento que nos permite descubrir conocimiento automáticamente? Estamos utilizando nosotros. Deciros que esta es un área que ya es conocida en el campo de las humanidades digitales, aunque no así la técnica que nosotros estamos utilizando. Nosotros utilizamos una técnica que se llama el análisis de conceptos formales y que aprovecha una teoría matemática bien fundada para organizar los contenidos, ¿vale? ¿Cómo organizar los contenidos? Sobre la base de relaciones que existen entre los términos con los que se expresa la información, ¿vale? Entonces, esto es una técnica que no os voy a decir, os dejaré alguna referencia, no os voy a decir más, pero lo que pretendemos finalmente es agrupar las fichas por
los contenidos, es decir, por los términos que aparecen en esas fichas, hacemos grandes grupos, ¿vale? Y entonces esos grupos tienen unas relaciones entre sí, ¿vale? Y a su vez esos grupos están organizados jerárquicamente, con lo cual además podemos explorar estos grupos. A estos grupos es a lo que se llama concepto formal, es decir, representan a algo, a varias fichas que tienen una relación, aunque no sabemos darle el nombre. Es un concepto formal, no sabemos qué nombre pueden tener o qué agrupa todas esas fichas, aunque la agrupación es sobre la base de sus contenidos. Entonces, en estos años de trabajo en el proyecto, hemos aplicado una metodología que comenzó con la familiarización del corpus. Fijaros que nosotros estamos trabajando con historiadores que son expertos en este periodo de tiempo y en estos mapas, dibujos que estamos nosotros intentando representar automáticamente. Deciros que gracias al Archivo General de Simancas y su disponibilidad en web de las anotaciones de más de 7.000 dibujos de mapas, planos del archivo, pues gracias a eso hemos podido nosotros comenzar nuestro trabajo. Entonces, lo primero que hicimos para familiarizarnos con el contenido de estas fichas, pues fue hacer una tarea que nosotros sabemos bien hacer como informáticos, que es enriquecer lingüísticamente las fichas con recursos lingüísticos disponibles bajo licencia. Es decir, lo primero que hicimos fue pasarles a las fichas pues analizadores que nos identificaban los grupos los sintagmas, las palabras que llamamos de stop word, es decir, las palabras que no tienen significado asociado, como son las preposiciones, etcétera, y todo ello lo realizamos con una herramienta que se llama Stylus, que es del grupo Daedalus. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que ya entonces teníamos que almacenar en una base de datos un poco sofisticada, las bases de datos que utilizamos nosotros conceptualmente se parecen a las bases de datos relacionales, pero ya no son bases de datos relacionales, ¿vale? Pero bueno, podemos pensar también que son índices donde vamos almacenando todas las fichas, etcétera. Y bueno, lo que hicimos fue, una vez que enriquecimos un poco los metadatos con lemas, reconocimiento de entidades, es decir, con reconocimiento de nombres propios, de localizaciones. Bueno, pues todo esto fuimos creando las fichas originales, fuimos creando nuevos campos, ¿vale? Y fuimos enriqueciendo la ficha pues con los lemas que aparecían, con los nombres propios que aparecían en esa ficha, etcétera. Y todo esto, pues como somos informáticos, pues lo publicamos en la web. Entonces hicimos una aplicación web para búsquedas genéricas, o sea, es un tipo Google. Es decir, que nosotros hacemos una consulta sobre algunos de los términos que aparecen en estas fichas de los mapas y dibujos, y entonces nos va a decir, pues en esta ficha habla de este término, etcétera, etcétera. En realidad, esto de trabajo de investigación, el estado del arte, actualmente en informática ya te permite llegar a este tipo de aplicaciones, ¿vale? Que está dentro del área de recuperación de información y de todo lo que son las tecnologías de la web. Entonces, esto se fue la primera etapa para nosotros y poder empezar a hablar con los historiadores de una manera, pues conociendo también un poco su dominio. Y ellos, pues, accediendo un poco a las herramientas informáticas. Entonces empezamos la primera etapa, que ya llevamos 3, de modelado con estas técnicas que os decía yo de conceptos formales, etcétera, etcétera. Entonces se aplican esta técnica, esta tecnología, ¿vale?, que se implementa, etcétera, etcétera. Y entonces los primeros resultados mostraron que los términos que utilizaba esta técnica, el FCA, que hemos dicho que se llamaba por su forma en inglés, pues no eran significativos con respecto al contenido de las fichas. Enseguida se dieron cuenta en la evaluación los historiadores, ¿vale? Entonces dijeron, pero ¿por qué habla de esto si son todo términos genéricos? Es decir, automáticamente no se habían encontrado los términos adecuados. Entonces dijimos, vale, pues entonces vamos a aplicar otra tecnología que tenemos en informática, que consiste en que cuando tienes textos escritos,
pues entonces puedes identificar aquellos términos que discriminan más un documento con respecto a los documentos de la colección. Entonces, bueno, pues con las 7.122 fichas que teníamos en español, pues entonces aplicamos otra vez nuestro modelo FCA y entonces obtuvimos ya como 4 veces el número de términos que teníamos antes y no solamente era una mejora cualitativa, sino también cuantitativa, porque ya teníamos términos como, por ejemplo, pues Madrid, Majestad con G, siglo XVII, etcétera. Y entonces, bueno, era de esperar que estos términos ya iban a permitirnos agrupar todas las fichas de una manera que no sabíamos cómo tenía que ser, que teníamos que descubrir, pero que era más interesante que con términos solamente y conceptos y lemas y sintagmas que utilizaban palabras como muy genéricas. Entonces, bueno, cuando ya se lo enseñamos otra vez a los expertos, historiadores, entonces, claro, nos dimos cuenta no nosotros, sí, nosotros estábamos expectantes, los informáticos, a ver qué era lo que opinaban, sino que ellos se dieron cuenta de que pues, ellos conocen ya muchos conceptos, terminologías, sintagmas, etcétera, los que están interesados, son su objeto de estudio. Entonces dijeron, bueno, pues os podemos dar todo un conjunto de conocimiento previo por lo cual podáis desarrollar una nueva interfaz. Deciros que esto es exactamente el estado en el que se encuentra ahora mismo la denominada web semántica o web de datos, que es como se llama actualmente. Es decir, la semántica, bueno, nos encantaría que en la web toda la información no fuera textual, no fueran términos, sino que fueran fórmulas lógicas que nos indicaran la semántica. Pero, sin embargo, todavía estamos un poquito lejos de alcanzarlo. Entonces, ahora mismo lo que se está haciendo es identificar vocabularios terminológicos de determinados dominios, ponerlos todos en lo que se llama la web de datos y poner modelos de generación de conocimiento, pues como el FCA que estamos aplicando nosotros, o modelos en los cuales tú ya lo sabes todo a priori, como pueden ser las ontologías. Entonces, se está poblando la web de los datos, con toda esta información. Esto que nuestros historiadores llamábamos el conocimiento previo, pues en realidad son vocabularios terminológicos, ¿vale? Entonces, deciros, este va a ser el siguiente paso en el que vamos a trabajar, pero sin embargo deciros que estamos en ese mundo también de la web semántica, que es en realidad lo que es importante para las humanidades digitales. Entonces, lo que estamos aplicando o lo que estamos viendo ahora en estos momentos con las evaluaciones, pues es que la organización de los contenidos efectivamente permite el descubrimiento de relaciones entre los datos y no solamente tenemos esas expectativas, sino que creemos que sí y tendremos que probarlo. De todas formas, para que podáis seguir los resultados de este proyecto tan interesante, por cierto, quiero dar gracias a Alicia Cámara, que es una catedrática de la UNED, que tuvo confianza en mi grupo de investigación y que entre las dos conseguimos ponernos a trabajar en este proyecto que os digo que se llama DIMH. Pues si queréis seguir los resultados tenemos un blog que es dimh.hipoteses con Y, también os lo dejaré .org, y luego podéis oírme si queréis también en 2 comunicaciones que tengo en Canal UNED. Una de ellas es con título de la preservación digital al acceso semántico de documentos históricos, donde presento un poco este proyecto. O bien podéis oírme, en este caso me parece que ya en inglés, en otra que hay en Canal UNED también, con título Some Hints on the Modeling and Visualization at the DIMH Hispanic Project. Bueno, pues os agradezco vuestra atención y hasta pronto. ¿Qué retos ofrecen las humanidades digitales a los informáticos? Es el tema en el que hoy ha profundizado Ana García Serrano, profesora de la Escuela de Informática de la UNED y miembro del Grupo de Investigación de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información de nuestra universidad. Los retos que ofrecen las humanidades digitales a los informáticos es una suerte de unión entre conocimiento y tecnologías modernas que abre una nueva perspectiva a la investigación y la convierte en un reto apasionante.